Buenas a todos, bienvenidos a este nuevo módulo al cual denominamos estructuras de control de repetición, for, while y do while. La primera estructura de repetición que vamos a ver es la estructura de repetición for, luego vamos a analizar la estructura de repetición for mejorada o el for each, pero bueno, aquí lo vamos a nombrar solamente, en el PDF lo vamos a describir, lo vamos a profundizar, pero es un tema que vamos a tener que volver a ver cuando ya sepamos programación en todo objeto y algunas estructuras de datos en particular. Luego vemos el while. ¿Para qué sirve la estructura de repetición while? ¿Para qué sirve la estructura de repetición do while? Que son bastante parecidas, por eso las pusimos juntas. Vamos a analizar las variables como contadores y acumuladores, lo mismo que hicimos con la variable auxiliar en ese ejercicio propuesto de otro módulo. Y la utilización del break y el continuo. Luego, como siempre, vamos a resolver un ejercicio o algún ejercicio y vamos a dejar un ejercicio propuesto para que piensen y posterior a eso vamos a mostrar su resolución. Vamos a empezar este módulo resolviendo un ejercicio con los conocimientos que tenemos hasta el momento. Ingresar 4 valores numéricos enteros y mostrarlos. Vamos a resolver el enunciado a partir de los conocimientos que tenemos hasta el momento. Vemos en la línea 21 a la 27 que realizamos 4 instrucciones que son iguales, con la diferencia de que le asignamos el valor devuelto por ventana a distintas variables con distintos nombres. Y mostramos los valores en 4 variables distintas. Mejor dicho, en 4 ventanas distintas. Esto lo hacemos así, esto de generar 4 variables distintas, porque primero estamos ingresando los 4 valores y luego estamos mostrando los 4 valores. Pero si ingresamos un valor, mostramos el valor, 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 podríamos hacerlo con la misma variable. Ahí vemos cómo cambia el código y ahora tenemos una instrucción para ingresar el valor, la instrucción donde mostramos el valor. Una instrucción para mostrar el valor, una instrucción para mostrar el valor. Y usamos la misma variable, porque recuerden que el contenido de la variable num, ¿qué va pasando? Se va pisando. Entonces, en la línea 25 va a tener otro valor que en la línea 21. En la línea 29 va a tener otro valor que en la línea 25. Y así para las 4 instrucciones donde ingresamos un valor por ventanita. Bien, pero si vemos este código y lo analizamos, vemos que tanto en la instrucción de ingreso de valor entero como mostrar el valor, o sea, asignarle un valor a num y mostrar num, se repite. Se repite 4 veces. Ahora bien, ¿qué sucedería si tenemos que ingresar 5000 valores, por ejemplo? Esta posibilidad de generar este código se hace mucho más engorroso, porque vamos a tener un montón de líneas en el código. Así todo, si alguien ve este código, les va a decir que está mal. Porque automáticamente uno ve esto y dice, che, acá tenés que usar una estructura de repetición. Porque podés repetir tanto la instrucción de entrada del valor como la instrucción donde mostrás el valor. Es cierto que con este resultado, con este algoritmo, el objetivo se cumple. Y probablemente algunos digan, pero si hago lo que me pide el enunciado, ¿por qué está mal? Porque está mal. O sea, el objetivo se cumple, pero la herramienta más óptima para realizar este ejercicio no es de esta manera. ¿Por qué? Porque uno lo tiene que pensar de como si no fuesen 4 ingresos, si fuesen 5000, 10000 ingresos, esto es imposible hacerlo. Entonces, lo que siempre hay que tratar de buscar en la programación, a partir de estas herramientas nuevas que estamos viendo, como Leaf, como el switch, como las estructuras de repetición que vamos a ver en este módulo, es optimizar el código. Ahora hicimos otro cambio en la línea 21, en donde declaramos la variable num, la inicializamos en 0, acuérdense que las variables locales deberíamos inicializarlas, no es obligatorio, pero deberíamos inicializarlas ya que no tienen valor por defecto. Y ahora sí, fíjense que a partir de la línea 23 se repiten tanto la instrucción de asignación del valor de ingreso y la ventanita donde mostramos la variable num, utilizando la misma variable num. Y finalmente llegamos a la estructura de control de repetición for, la sentencia for en la línea 24. Vean cómo las 2 instrucciones que vimos anteriormente vuelven a estar, pero ahora dentro de un bloque de una sentencia for. La variable num
está declarada por encima de la sentencia for. Lo que tenemos que entender nosotros para poder utilizar esta estructura es lo que está entre paréntesis de luego de la palabra reservada for. A continuación vamos a analizar la sentencia for. Vemos aquí en pantalla que nos encontramos con la palabra reservada for, luego hay paréntesis y dentro de estos paréntesis nos encontramos con 3 secciones, separadas por los puntos y comas. Cada sección tiene un comportamiento y tiene una razón de ser dentro de esos paréntesis, para algo están. Y vemos que hay una variable ahí metida que es la variable i, que podría ser cualquier variable de nombre, que está en las 3 secciones, o sea que hay una relación entre las secciones a partir de la variable i. Recomendamos para esto que usen papel y lápiz porque vamos a ir explicando por cada iteración, le vamos a llamar iteración a cada pasada de la sentencia for por su bloque. Acuérdense que los bloques son lo que está entre llaves. El for, en el código que vimos anteriormente, había una llave que abre y una llave que cierra y las 2 instrucciones de ingreso del dato numérico y para mostrar el dato numérico. Vamos a empezar. Supongamos que el programa empieza de más arriba hasta un punto que en la línea 25 se encuentra con esta estructura que es el for. Lo que primero va a hacer Java al llegar a esa línea es estudiar, analizar la primera sección. Eso que dice int i igual a 0. ¿Qué hace esa sección? ¿Para qué nos sirve esa sección? Nos sirve para declarar una variable, en este caso la llamamos i, le podríamos llamar el nombre que nosotros quisiéramos, con un valor inicial. En este caso 0. Hay un porqué de por qué en general esa variable que se declara en esa sección del for se inicializa por lo general en 0. Después vamos a ver que no es necesario que sea 0, pero hay una razón de ser por las colecciones, los arreglos. Ya lo veremos cuando toquemos esos temas más adelante. Pero bien, entonces, ¿qué hace esa sección? Nos permite declarar una variable e inicializarla. Esto no quiere decir que esta variable se podría haber declarado sobre la estructura del for y esa sección dejarla, por ejemplo, vacía, como vemos aquí en pantalla. Entonces, conclusión de esa primera sección, nos va a permitir declarar una variable con un valor inicial. Hasta Java nos permite declarar esa variable e inicializarla fuera del for y esa sección no usarla. Estas son características propias de Java. Por lo general el for se escribe de esta manera en la mayoría de los lenguajes, con estas 3 secciones, y cada lenguaje tiene sus características determinadas para cada sección. Java permite esto. Obviamente, esto que estamos viendo en pantalla también es posible, declarar la variable i fuera del for y luego inicializarla dentro de la primera sección de la estructura del for. ¿Qué diferencia hay entre declarar la variable i fuera del for o declararla como en el primer caso dentro e inicializarla dentro de la primera sección? La diferencia es que esa variable, si nosotros, como en el primer caso, la declaramos y la inicializamos dentro de la primera sección del for, esa variable solamente existe para dentro del bloque de la estructura del for. O sea, entre esas 2 llaves que abren y que cierran. Cuando termina la llave que cierra el for, nosotros podemos volver a declarar una variable llamada i que no se van a superponer. No va a haber error, porque Java solamente va a tener en cuenta la variable i declarada e inicializada en la primera sección del for para el bloque de código del for. Eso es muy importante entenderlo. En cambio, si utilizamos esta opción o la opción anterior donde declaramos la variable i y la inicializamos fuera del for o la inicializamos luego dentro del for, esa variable la vamos a poder utilizar dentro del for, pero una vez que termina el for, o sea, el bloque del for, el bloque de código del for, también va a seguir existiendo, porque fue declarada fuera del for. Es muy importante entender esa diferencia entre si yo declaro la variable i fuera del for o la declaro dentro de la primera sección del for. Bien, sigamos. Todavía no avanza sobre el código.
Estamos en la línea donde está la palabra reservada for. No entra al bloque de código todavía. Pero ya declaramos una variable, ya se declaró una variable y se inicializó con un valor. Luego de eso, lo que hace Java es entrar a la segunda sección. Y ahí aparece una condición. Aquí empieza a jugar un poco, como siempre decimos, la creatividad de cada uno. Y en base a la condición que nosotros pongamos, va a ser como la condición, lo que se llama condición de cierre. Ya vamos a entender por qué. Pero lo que nos está diciendo esa condición es que i tiene que ser menor a 4. ¿Por qué pusimos que i tiene que ser menor a 4? Ya lo vamos a ver. Vamos a volver ahora a esta sección. A la sección número 1 no volvemos más. Eso se analiza por única vez. La sección número 2, que es la que estamos hablando ahora, se analiza permanentemente en esta estructura de repetición for. Entonces, ¿qué vamos a decir de la segunda sección por ahora? Que sirve para poner una condición de cierre. Una vez que ya interpretó la condición de cierre, en donde i menor a 4, ¿qué resultado da? Da falso. Da verdadero. ¿Por qué? Porque i está inicializada en 0. Entonces, si pregunta, ¿i es menor a 4? Sí, 0 es menor a 4. Si se cumple esa condición, lo que hace esta estructura es entrar al bloque de código y ejecuta por una sola vez la instrucción 26 de la línea 26 y la instrucción de la línea 28. O sea, todo lo que está dentro del bloque de código de la estructura for. Recuerden que todavía no entramos a la sección número 3, o sea, lo que está después del último punto y coma. Solamente entramos a la primera sección, se comprobó que la condición de la segunda sección sea verdadera. Si hubiera sido falso, automáticamente sale del for. ¿Qué quiere decir salir del for? Saltea el bloque de código del for y sigue a partir de la línea 31. Pero como es verdadera, entró al bloque de código del for y realizó las instrucciones dentro de este bloque. Muy bien, pero esto lo hizo una única vez. Entonces, ¿qué diferencia hay con haber puesto las dos instrucciones sin el for si lo hizo una sola vez? O sea, nos va a pedir ingresar un número una vez y nos va a mostrar ese número una vez. ¿Dónde está la repetición en esto? Bueno, porque cuando termina de pasar por el bloque por primera vez, porque la condición fue verdadera, 0 es menor a 4, lo que hace Java es volver a la línea 23, pero ahora lo que hace es estudiar, analizar la tercera sección. Recuerden que la primera sección no vuelve a entrar nunca más después de la primera vez. Y se ubica en la tercera sección. La tercera sección es la que dice i++. I++ lo que hace, luego lo vamos a ver en un tema posterior, es incrementar la variable de i, en 1, en una unidad. O sea que si i valía 0, ahora vale 1. Perfecto. Lo que hizo Java fue incrementar la variable i en 1. Ahora vale 1. ¿Y qué hace? Vuelve a la segunda sección y se vuelve a fijar en la condición si esa condición es verdadera. O sea, si i sigue siendo menor a 4. ¿Por qué decimos sigue siendo? Porque recuerden que ahora i no vale más 0. Ahora vale 1. Porque se incrementó en una unidad. 1 es menor a 4, la respuesta es verdadero. Entonces, vuelve otra vez a entrar al bloque de código y vuelve a ejecutar la instrucción de la línea 26 y de la línea 28. Ya lo hizo 2 veces. Termina el bloque de código, o sea, hasta la línea 30, hasta la última llave que cierra, en el bloque de código del for. ¿Y qué hace? Lo mismo que hizo en el caso anterior. Vuelve a entrar por el lado derecho de la estructura for. Recuerden que la primera sección no vuelve a entrar nunca más una vez que pasó la primera vez. Ahora vuelve a incrementar la variable i en 1, en una unidad. Ahora vale 2. ¿Qué hace? ¿Entra al bloque? No.
vuelve a hacer lo mismo que en el caso anterior. Se va a la segunda sección y se fija. I es menor a 4, 2 es menor a 4. La respuesta es verdadero. Entonces, ¿qué hace? Vuelve a entrar al bloque de código. Ya entró 3 veces. Termina el bloque de código, vuelve por el lado derecho, incrementa la variable i en 1, por ese código que dice i++, y ahora i vale 3. ¿Entra el bloque de código? No. Salta a la segunda sección, donde está la condición, y pregunta, ¿i es menor a 4? ¿3 es menor a 4? Sí, verdadero. Entonces, vuelve a entrar al bloque de código y vuelve a ejecutar esas dos instrucciones. Recuerden que la variable num fue declarada arriba, en la línea 21. Entonces, lo que va pasando en cada iteración, en cada bucle que va entrando al bloque de código del for, se va pisando la variable num. Por eso siempre va a mostrar valores distintos. Estamos en donde la variable i vale 3. Bueno, ¿qué pasa ahora? Termina el bloque de código del for y vuelve por el lado derecho de la sentencia for, en la línea 23. Incrementa la variable i en 1. Salta a la segunda sección y pregunta, ahora i vale 4. ¿I es menor a 4? Y no. 4 no es menor a 4, es igual a 4. Entonces, esa condición es falsa. Como la condición es falsa, sale del bloque de código, lo salta y termina en la repetición del for. ¿Cuántas veces hizo ese bloque de código? Si ustedes fueron siguiendo lo que fuimos hablando, 4 veces. Empezó con i valiendo 0, pasó a 1, pasó a 2, pasó a 3, ahí se cumplieron 4 veces. Cuando i valió 4, salió de la estructura del for porque ya no se cumplía la condición. Si vemos esta sintaxis, como la variable i está declarada dentro de la primera sección, recuerden que ¿cuánto terminó valiendo i? Terminó valiendo 4. Como 4 no era menor a 4, salía del for. Pero como la variable i está declarada dentro de la estructura del for, esa variable solamente existe para el bloque de código del for. Por eso esto es correcto. Fíjense que el bloque de código, que serían las dos llavecitas esas que abren y que cierran. Entonces yo luego puedo tranquilamente volver a declarar la variable llamada i. Ahí le pusimos 4, pero podría haber sido cualquier valor. Justo se dio que la variable i termina en 4 y ahí le estamos asignando un 4, pero no tiene nada que ver. Le podríamos haber puesto cualquier valor y era correcto. ¿Qué hubiera pasado en este caso? En este caso, esto es incorrecto por lo siguiente. Como la variable i está declarada fuera del for, lo que está en el for va a actuar de la misma manera de lo que explicamos. La variable i va a ir tomando valores 0, 1, 2, 3, 4. Pero cuando llega a 4, ¿qué pasaba? Salía de la estructura del for, lo saltaba porque 4 no es menor a 4. Entonces la condición del for es falsa. Cuando sale del for, se encuentra con una declaración que dice que int i es igual a 4. Pero esto no es posible, porque la variable i fue declarada fuera del for, sobre el for. Entonces habría una incompatibilidad. Estaríamos tratando de declarar dos variables llamadas i en el mismo bloque de código, que sería el método main. Ahora, supongamos este ejemplo. Podríamos haber puesto que la declaración de i estaba sobre el for y la inicialización de la variable i dentro de la primera sección. Pero bueno, tomemos este ejemplo. En este ejemplo, que es muy parecido al anterior, nada más que no estamos declarando después la variable i, la variable i está declarada fuera del for. Nosotros sabemos que en base a este for y a esa condición que i menor a 4, el valor de i termina siendo 4. Porque recuerden que cuando termina el bloque de código del for, entra por la derecha, incrementa la variable i en 1 y después pregunta si i menor a 4. Entonces, cuando i vale 4, pregunta si i menor a 4 es falso y sale del for. Pero i sigue valiendo 4. Ahora, en el caso de que la variable i está declarada dentro de la primera sección, no pasa nada porque esa i desaparece una vez que termina el for. Pero en este caso, cuando yo declaro la variable i fuera del for,
tengan en cuenta que una vez terminado el for, la variable i sigue teniendo ese valor 4. Una vez que termina el bloque de código del for y seguimos en la línea siguiente, ahí vemos en pantalla lo que estamos explicando. Veamos el código. Tenemos declarada la variable i en la línea 23, la inicializamos en la línea 24 y la queremos mostrar en la línea 31. Fíjense que no tira error en la línea 31. Sin embargo, la variable i no está inicializada en la línea 23, fuera del for. Está inicializada dentro de la primera sección. Ahora, vamos a declarar la variable j y queremos mostrar la variable j en la línea 31. Y ahí sí nos marca un error. ¿Qué diferencia hay? Nos marca error ahí porque la variable j no fue inicializada en la línea 23. La variable i tampoco fue inicializada en la línea 23. Pero recuerden lo que explicamos al principio de todo cuando empezamos a ver el for. Cuando Java llega a la línea 24, siempre va a entrar por única vez a la primera sección de ese for. Y siempre, por única vez, mejor dicho, por única vez no, siempre, la primera vez, luego de entrar a la primera sección, se va a fijar si la condición de la segunda sección es verdadera o no. Entonces, fíjense que ahora estamos poniendo una condición para que ya sea falsa la primera vez que pregunta, porque como i vale 0, 0 no es menor a 0. Entonces nunca va a entrar al bloque de código, al bloque del código del for. Pero i ya fue inicializada. Y como fue declarada fuera del for, tiene un valor una vez que salta del for, en la línea 31. Por eso muestra 0. Simplemente queríamos mostrar este ejemplo para que vean cómo funciona, que por primera vez, y en el caso de la primera sección, por única vez, entra en la primera sección. Luego salta a la segunda sección con la condición. Fíjense que como esta condición ya fue falsa la primera vez, ni siquiera entra por una vez al bloque del código, del for, al bloque del código del for. Porque 0 no es menor a 0. Entonces nunca entra al bloque de código y salta a la línea 31. Entonces, volviendo a la sintaxis original, sabemos que por primera vez y única vez entra a la primera sección. Luego salta a la segunda sección. Se fija si la condición es verdadera o falsa. Si es falsa, directamente salta al bloque de código del for. Si es verdadera, entra por primera vez al bloque del código del for. Una vez que termina todas las instrucciones que están dentro del bloque del código del for, sube de nuevo, pero ahora va por la derecha e incrementa la variable i en una unidad. Luego vamos a ver por qué i más significa que incrementa la i en una unidad. Salta a la segunda sección, pregunta si la condición es verdadera o falsa. Si es verdadera, vuelve a entrar al bloque de código. ¿Para qué se utiliza la estructura de repetición for? Cuando yo tengo una cantidad de repeticiones exactas que tengo que realizar. Como en el ejemplo que vimos, en donde teníamos que ingresar 4 números enteros y mostrarlos. ¿Cuántas repeticiones tenía que hacer? 4. Por eso es que la variable i la inicializamos en 0 y la condición no es casualidad que pusimos que i menor a 4, porque recorrimos, sabíamos que como tenía que repetirse 4 veces y la i empezaba en 0, sabemos que 0, 1, 2, 3, eso hace que el bloque de código de la estructura del for se haga 4 veces. Cuando llega al valor 4, la variable i sale del for. Vamos a analizar esta sintaxis. Ahora i no está inicializada en 0, está inicializada en 10. Y la condición dice que i tiene que ser menor a 14. Sigamos con el mismo ejercicio, el mismo caso, donde teníamos que mostrar 4 números, mejor dicho, ingresar 4 números y mostrarlos. Cuando Java entra a la línea de la estructura del for, inicializa la variable i en 10. Salta a la sección de la condición. ¿10 es menor a 14? Sí. Entra al bloque de código. Una vez que termina todas las instrucciones, va por el lado derecho e incrementa i en 1. 10 más 1, 11. Entra a la sección de la condición. 11 menor a 14. Bueno, así hace hasta que llega un punto que i se incrementa y llega a 14. Cuando llega a 14, se dirige a la sección de la condición y pregunta, ¿14 es menor a 14?
falso. Termina la estructura del for. Entonces, ¿qué valores tomó la variable i? 10, 11, 12 y 13. ¿Cuántas veces repitió el bloque de código? 4 veces. ¿Qué queremos decir con esto? Que los valores de inicialización de la variable i y la condición de cierre pueden variar. No tienen que empezar en 0 sí o sí. Empiezan en 0 por una razón que la vamos a ver luego cuando veamos ya colecciones y estructuras y array, donde vamos a ver que los índices de esas estructuras de datos coinciden con el valor 0 en su valor inicial. Pero para estos casos que nosotros vamos a trabajar ahora, no tiene por qué empezar en 0 la variable i. Lo que tiene que coincidir es la cantidad de repeticiones que nosotros queremos generar en ese bloque de código y tenemos que contar el valor inicial de la variable i o la variable que sea, nosotros decimos i porque es el ejemplo que estamos usando, y luego la condición de cierre de esa variable i. Último caso. Fíjense, ahora lo que hicimos fue i sigue valiendo 10, pero la condición no pusimos i menor a 14, pusimos i menor o igual a 13. ¿Cuántas veces se va a repetir ese for? Piénsenlo un segundo. 4 veces. Cuando i vale 10, cuando i vale 11, cuando i vale 12 y cuando i vale 13, porque pusimos menor igual. Cuando i valga 14, va a salir del for. Bueno, esto es lo que queríamos explicar de la estructura del for. Le dimos bastante tiempo porque como es la primera estructura de repetición, creemos que repetir las cosas varias veces les va a servir para entenderlo mejor. Ahora cuando veamos el while y el do while lo vamos a hacer un poquito más rápido, más práctico. Pero entonces, ¿para qué vamos a usar el for? Lo vamos a usar en la mayoría de las veces cuando necesitamos repetir cierta cantidad de código, instrucciones dentro del bloque de código del for, una cantidad de veces exacta. 2 veces, 3 veces, 10 veces, 100 veces o 50 veces. Pero nos tiene que decir el enunciado que se va a hacer ciertas instrucciones una cierta cantidad de veces exactas. Lo que podemos poner en las condiciones, o sea, en la segunda sección, podemos poner un montón de condiciones separadas por i o por o, por los operadores i y o. Por lo general, nosotros vamos a utilizar este caso, en donde tenemos una variable en la sección 1, declarada inicializada, y en la sección número 2, donde está la condición, va a delimitar el valor máximo de esa variable declarada en la primera sección. Pero podríamos generar un montón de condiciones dentro de esa segunda sección. No lo vamos a usar para eso nosotros al for. Nosotros al for le vamos a dar un valor inicial a esa variable declarada en la sección 1 y luego en la sección de la condición va a haber una condición de cierre, o sea, un valor máximo de esa variable declarada e inicializada en la primera sección. Y en la tercera sección es donde incrementamos la variable declarada e inicializada en la primera sección. Vamos a hacer un análisis sobre la segunda sección de la estructura del for. Vamos a borrar la condición. Fíjense cómo automáticamente en la línea 31 Java nos dice: esta sentencia es inalcanzable, porque entiende que el for, el bloque del for, es infinito. Ojo y mucho cuidado con la sección de la condición en el for. En realidad en cualquier estructura de repetición, pero ahora estamos explicando el for, de no dejarlo vacío y que no sea eterna la condición de cierre. Porque si la estructura de repetición se nos vuelve infinito, se nos tilda el programa porque el programa se vuelve infinito. Ahora vamos a ver que vamos a tener que comentar las instrucciones de las ventanas, porque si no va a frenar ahí hasta que ingresemos un valor. Pero vamos a hacer el bloque de código va a mostrar por consola la palabra infinito. Y van a ver que al no tener la condición, se va a volver infinito. Va a correr de forma infinita porque no tiene una condición de cierre. Entonces, termina siendo el bucle infinito. Ojo con las condiciones en el for. Java es muy libre con respecto a las secciones en el for, a lo que podemos poner en las secciones. A tal punto
que podríamos escribir el for sin ninguna sección. Sí, los puntos y coma, eso es necesario. Pero podríamos dejar vacías las 3 secciones. Obviamente va a ser un bucle infinito, pero podríamos. Fíjense ahí cómo repite de forma infinita. La barra azul abajo a la derecha que está corriendo el programa lo tenemos que frenar porque si no es infinito. Ahora, si nosotros tenemos un punto exe de este programa, no lo vamos a poder frenar. Se nos tilda. ¿Bien? Una vez que abrimos el programa se vuelve infinito y nos empieza a consumir memoria de la computadora. Entonces, ojo con la condición de cierre, siempre tengan mucho cuidado con eso y préstenle mucha atención. ¿Qué sucede con el for mejorado? El for each. Es un tema que nosotros ahora no lo vamos a explayar porque necesitamos entender ciertos temas de la programación orientada a objeto. En el apunte sí va a estar explicado. Cuando ya veamos la programación orientada a objeto y ciertos temas de la programación orientada a objeto, volveremos al apunte y explicaremos el for each. Vamos a analizar el siguiente enunciado. Ingresar valores numéricos enteros y mostrarlos, hasta que el usuario decida no ingresar más valores, finalizando el ingreso con el valor 0. Bien, ¿qué diferencia hay con el enunciado del caso anterior? La diferencia es que aquí no tenemos una n cantidad de veces que hay que ingresar los valores numéricos enteros y mostrarlos, como en el caso anterior, que eran 4. Acá nos está diciendo que quien decide el ingreso de los valores es el usuario con el valor 0. O sea que cuando el usuario por ventanita ingresa el valor 0, se tendría que terminar el programa. O por lo menos esta parte del programa que es el ingreso de valores numéricos y mostrarlos. Vamos a ver la resolución de este código. Aquí utilizamos el while. Luego vamos a ver un ejemplito con el for que en realidad podría reemplazar también al while. El Java, como dijimos anteriormente, es muy libre con respecto a las secciones, cómo podemos configurar las secciones en el for. Por lo cual podríamos hacer algo parecido a un while, luego lo vamos a ver. Bien, vamos a analizar este algoritmo. Línea 21, declaramos una variable tipo int y la inicializamos en 0. En la línea 24 pedimos al usuario que ingrese un número. En la línea 25, 26 aparece el while. El while significa mientras. Entonces, mientras la condición de los paréntesis sea verdadera, se van a ejecutar las instrucciones del bloque del código del while. ¿Cuál fue la condición que pusimos? Que el while sea distinto de 0. Recuerden que el enunciado decía que el usuario era quien decidía el corte del ingreso de los valores numéricos. ¿Y cómo se generaba ese corte? Ingresando el valor 0. Entonces, si en la línea 24 por primera vez el usuario ingresa 0, cuando va a la línea 26, dice, pregunta, mientras num es distinto de 0, como va a ser 0 porque ingresó 0, nunca va a entrar al bloque del código del while. Si ingresa un valor distinto de 0, la pregunta es, mientras num es distinto de 0, ejecuta las instrucciones del bloque del while. Vamos a suponer que ingresó 23. 23 es distinto de 0, sí. Entonces entra, muestra el 23 y luego es necesario en la última línea del while volver a preguntar. Si no, también se volvería infinito si entra por primera vez. O sea, si entra una vez y no tenemos la línea en la línea 30 para volver a ingresar un dato, eso se volvería infinito. Porque el valor de num sería siempre el mismo, 23, entonces se volvería infinito. Por eso necesitamos siempre la línea del ingreso de corte de dato para que el usuario ingrese 0, también ingresarlo en la última línea del while. Para que vuelva a pedir el número y si ingresa un número distinto de 0, lo va a volver a hacer. Si ingresa 0, va a cortar. ¿Por qué? Porque una vez que llega al final del bloque del código del while, ¿qué hace? Muy parecido al for. Vuelve a la línea 26 y pregunta, ¿num es distinto de 0? Dependiendo si se cumple o no se cumple, entra o no al bloque del while. La línea 24 obviamente la hace por única vez, pero la necesitamos poner porque como va a llegar a la línea 26, necesita tener antes el valor de num. Y probablemente el usuario ingresa 0 directamente y nunca entró el while. Puede ser que el usuario diga, no quiero ingresar ningún número al final, me arrepentí. Entonces ingresa 0 por primera vez y nunca va a entrar el while.
y nunca va a mostrar el valor. Eso podría pasar. Por eso pusimos esa instrucción en la línea 24. Fíjense cómo modificamos el for en la línea 33 y cumple más o menos la misma función de lo que hicimos recién en el while. En la línea 31 ingresamos también un número para asignárselo a la variable num, y en el for, fíjense, en la sección de la declaración y selección de una variable no pusimos nada. En la sección número 3, donde incrementamos esa variable, como no hay ninguna variable, tampoco hacemos nada. Y en la sección de la condición ponemos que num sea distinto de 0. Entonces, mientras num sea distinto de 0, muy parecido a lo del while, va a mostrar el valor, y otra vez es verdad, como en el while, tenemos que volver a pedir el número por si ya el usuario quiere dar el corte final con el valor 0, y si ingresa un valor distinto de 0, va a seguir funcionando. Fíjense cómo el for, con las libertades que nos da Java para modificar las secciones, podemos más o menos transformarlo en un while. Así todo, esto no es recomendable. Ustedes utilicen el for. Vamos a utilizar el for para cuando tenemos una n cantidad de veces determinadas de repeticiones para las instrucciones que tenemos que hacer. El while, como en el caso que estamos viendo, lo vamos a utilizar cuando las repeticiones no son específicas y las va a terminar determinando por lo general el usuario. Luego vamos a ver que el while también se usa para cuando recorremos colecciones y ahí ya aparecen los métodos. Bueno, pero en los casos de estos temas, de estos módulos, lo vamos a usar en la mayoría de las veces para cuando el usuario hace un corte y dice, hasta acá quiero ingresar datos. En el caso que estamos viendo ahora, el valor 0. Por supuesto, podríamos poner más de una condición dentro del while, dentro de los paréntesis, con el AND, con el OR. Eso es como cualquier estructura de control. Lo mismo pasa en el IF, lo mismo pasa en el while, lo mismo pasa en el for. En el for también podríamos poner más de una condición dentro de la sección 2. Así que bueno, esto es el while. Luego vamos a hacer un ejercicio como hacemos en estos módulos. Ahora vamos a ver el do while. Sigamos entonces con el ejemplo del do while. ¿Cómo funciona la estructura de control de repetición do while? Es muy parecido al while, con la diferencia de que si lo traducimos, el do es hacer y el while es mientras. Y fíjense que la condición del mientras está al final. Entonces, ¿qué significa esto? Que las instrucciones se van a ejecutar al menos una vez. O sea, Java, cuando llega a la línea 21, entra al bloque del do while y va a ejecutar esas dos instrucciones por primera vez. Luego va a volver a ejecutarlas siempre y cuando la condición del while sea verdadera. Por eso, hacer mientras sea verdadera la condición. Por eso dijimos que le íbamos a dar mucho más hincapié al for, porque era la primera estructura de repetición que íbamos a ver, pero tanto el while como el do while funcionan muy parecido y no queremos tampoco andar demasiado y que se haga muy largo este módulo. El do while lo hemos utilizado mucho en nuestro ambiente, digamos, educativo, para lo que son los menús, esos típicos menús donde uno dice, bueno, apretá 1 si querés cargar una factura, apretá 2 si querés. Entonces, por una vez, ese menú tiene que aparecer. Ahora, siempre después va a haber una opción que sea apretar 0 para salir. Y luego, si uno aprieta 0, puede ser que ya esa repetición no se tenga que ejecutar más. Se suele hacer para los menús. Sigamos con el tema de contadores y acumuladores a partir de este enunciado. Nos dice, ingresar una cierta cantidad de importe de facturas hasta que el usuario ejecute el corte con el importe de la factura igual a 0. O sea, tenemos que ingresar importes de factura y cuando uno de los importes de la factura sea 0, eso quiere decir que el usuario quiere cortar el ingreso de esas facturas. Contar cuántas facturas fueron ingresadas. Para resolver este ejercicio lo que hacemos es un while, muy parecido al ejemplo que cuando explicamos la estructura de control de repetición while, en donde ingresamos un importe de factura. Antes de la estructura del while, preguntamos por la variable esa, si es distinto de 0. Al final del while tenemos que volver a preguntar de nuevo y asignarle ese valor a importe factura. Pero fíjense ahora que ahí aparece una variable que se llama contador, que está inicializada en 0 antes del while. Y dentro del while utilizamos la misma expresión
o la misma sintaxis que usamos en la tercera sección del for, donde dice contador más. Ese contador más es lo mismo que lo que está comentado arriba, por eso lo pusimos, que dice contador igual contador más 1. Eso es una variable común y corriente, como ustedes ven ahí, está declarada e inicializada en la línea 25, pero tiene la particularidad de que se le llama contador porque la expresión contador igual a contador más 1 lo que hace es ir contando, acumulando la variable contador en cada repetición en 1. O sea, en la primera repetición contador vale 0. En el lado derecho 0 más 1, 1. Se le asigna 1 contador. En la próxima repetición, el lado derecho contador es 1. Se le suma 1, 2. El 2 se asigna a la variable contador de la izquierda. Así se utilizan los contadores. Cuando yo necesito contar, utilizo una variable de tipo int y con esta particularidad, en donde a esa variable le asigno el valor de esa misma variable más 1, siempre que estemos contando de a 1. Si estaríamos contando de a 2, pondríamos más 2. Si estaríamos contando de a 3, pondríamos más 3. Pero hay una forma abreviada de escribir ese contador, que es una variable común y corriente. Lo mismo que explicábamos con la característica de las variables auxiliares, que nosotros le decimos variable auxiliar, pero es una variable que utilizamos para guardar un contenido que luego nos va a servir y luego esa variable va a quedar un poco en desuso. Bueno, esto es un contador, que es una variable común y corriente, en donde su contenido se va incrementando en 1, porque nosotros lo codificamos así en la línea 32 con esa sintaxis, o podría ser en la línea 31, que se ve más claro, en donde ponemos contador es igual a contador más 1. Una forma abreviada es con el operador más, en donde ponemos contador más, y es exactamente lo mismo que poner lo que estamos poniendo en la línea 31 comentado. Entonces, al final, fuera del while, esto tenemos que hacerlo fuera del while, por eso tenemos que inicializar la variable contador en 0. Siempre se inicializa en 0 si es un contador, porque siempre va a arrancar en 0. Salvo que en algún enunciado diga el contador se empieza a contar a partir de 10. Bueno, entonces inicializaremos la variable contador en 10. Tengan en cuenta que el nombre no tiene nada que ver con la funcionalidad. En realidad sí tiene que ver el nombre, pero no es porque se llame contador que va a ser algo distinto. Le pusimos contador porque, acuérdense, como característica de Java o de cualquier lenguaje de programación, se trata de que el nombre de la variable tenga una relación con lo que va a hacer esa variable. Entonces le pusimos contador. Muchas veces también se usa cont, C-O-N-T, una forma abreviada de la palabra contador. Es muy común que se utilice cont. Bueno, esto es un contador. Es una variable común y corriente que se le asigna su propio contenido más la unidad o el valor que queremos contar, de a cuánto contar, de a 1, de a 2, de a 3. Por lo general siempre va a ser de a 1. Entonces, en este caso queda contador igual a contador más 1. Otra forma de escribirlo, contador más. ¿Qué pasa con los acumuladores? Los acumuladores son variables exactamente lo mismo que el contador. De hecho, el contador se lo puede tomar como un acumulador de a una unidad. Si el contador va a ser de a 1, también se lo puede tomar como un acumulador de a una unidad, o sea, sumándole de 1. Los acumuladores por lo general funcionan cuando en el enunciado necesitamos calcular la sumatoria. Por ejemplo, podría ser en el enunciado de la factura que vimos recién para el contador, que en vez de mostrar cuántas facturas, mostrar la suma total del importe de las facturas. Entonces, ¿qué tenemos que ir haciendo nosotros? Acumulando la sumatoria de los importes de las facturas, que es exactamente lo que estamos haciendo en la línea 30. En la línea 30 estamos usando una variable que también tenemos que inicializarla en 0 antes de la estructura de repetición, y luego dentro de la estructura de repetición a esa variable le tenemos que asignar ese contenido, que por primera vez va a ser siempre 0, más la variable que tiene el valor que queremos ir acumulando. En este caso, importe factura. Es siempre lo mismo. La forma en cómo trabaja el contador y cómo trabaja el acumulador es siempre igual. Son pequeñas cositas, como la variable auxiliar, que nos van a empezar a servir, y mientras más lo agarremos rápido, más lo vamos a incluir en soluciones
de enunciados o ejercicios que se nos vayan presentando. Nosotros ya sabemos que cuando vemos un enunciado que diga necesito acumular tal cosa, tenemos que usar una variable con estas características, mejor dicho, una variable a la cual le vamos a asignar esa misma variable más el valor que tenemos que acumular. Vamos a ver lo que significa el break. Dice, ingresar una cierta cantidad de factura, de importe de facturas, cuando la sumatoria de los importes supere 300, mostrar el total y finalizar el algoritmo. O sea, tenemos que hacer la sumatoria de los importes. Ya sabemos del tema anterior, acumulador. Vamos acumulando los importes de la factura. Cuando esos importes, esa variable que se va acumulando, supere 300, sea mayor a 300, hay que mostrar el total y salir del algoritmo. Bien, vamos a utilizar el break. También vamos a ver acá, que todavía no lo vimos, que dentro del bloque de código del while, vamos a usar un while también, porque no sabemos la cantidad exacta de facturas, vamos a tener que utilizar un if, porque aparece una condición que el importe de la factura no supere el valor 300. Hay una condición. Entonces, fíjense cómo se empiezan a combinar estas estructuras de control. Vamos a ver la resolución del código. Una gran parte del código es igual a cuando explicamos el tema de acumulador. Pero fíjense que dentro del while aparece una estructura de control condicional que es el if. Y pregunta, si acumulador es mayor a 300, y como única instrucción de ese if, que podríamos haberlo puesto sin llaves, acuérdense que cuando el if solamente, con el for pasa lo mismo y con el while pasa lo mismo. Si solamente se va a generar una sola instrucción, no es necesario poner llaves que abren y llaves que cierran. Nosotros siempre recomendamos si pongan llaves para no confundirse. Y también, cosa que nosotros no hacemos en todos los ejercicios, las indentaciones. Siempre dejar los tabuladores cuando empieza una nueva sentencia. Mejor dicho, dentro de un nuevo bloque de código. Entonces, ¿qué hace el break en la línea 35? Lo que está haciendo el break es salir de la estructura de repetición. Si Java entra en ese if y lee la línea 35, automáticamente sale de esa estructura de repetición. Si hubiese dos estructuras de repetición, una dentro de la otra, el break sale de la estructura de repetición en donde está incluida, no de la más grande. Eso para que lo tengan en cuenta. Nosotros no lo vimos en ningún ejemplo, dos estructuras de repetición una dentro de la otra, pero podría pasar. Entonces, ¿qué es lo que hace el break? Cuando el acumulador es mayor a 300, automáticamente sale del bloque de código del while. Por eso termina en la línea 44. Eso es lo que hace el break. Es muy utilizado para ciertos ejercicios. Vamos a utilizar el continuo. Ingresar 5 importes de facturas. Mostrar cada importe ingresado. Si el importe ingresado es mayor a 100, no mostrarlo. Este enunciado se podría resolver de muchas maneras. Nosotros vamos a utilizar al continuo y de una manera determinada. Probablemente no hace falta utilizar el continuo, pero para que ustedes vean cómo funciona. Lo que hace el continuo ahí, en la línea 35, es saltear lo que queda del bloque de código de la estructura de repetición en la que se encuentra. Digamos, nosotros vamos a ingresar un importe de factura. Va a ir a la línea 35 y va a preguntar, línea 33 va a preguntar, ¿el importe de factura es mayor a 100? Si no es mayor a 100, no entra en el if y muestra la factura. Si es mayor a 100, va a entrar en el bloque del código del if y va a saltear lo que queda de las instrucciones del bloque del código del for. Por eso no va a mostrar el importe de factura. Va a seguir en el for, a diferencia del break que sale del bloque de iteración. El continuo no sale. Lo que sí hace es saltea lo que queda de las instrucciones del bloque de código que están por debajo de donde se encuentra el continuo. Vamos a resolver este ejercicio. Esto lo vamos a resolver porque es muy común que necesitemos calcular
el valor mínimo o el valor máximo de un conjunto de datos ingresados. Es lo mismo, nada más que va a cambiar el tope y el orden en que fue ingresado. Y acá vamos a utilizar la variable i, o como quieran llamarle, del for. Dados 5 números ingresados, tenemos que ingresar 5 números. ¿Qué estructura de control de repetición tenemos que utilizar? El for. Determinar e informar el valor mínimo y el orden en el que fue ingresado. Para calcular el valor mínimo o el valor máximo tiene que haber un tope. ¿Qué quiere decir un tope? Si yo quiero calcular el valor máximo, siempre tiene que haber un valor que sea el mínimo. Por lo general es 0. Si yo quiero calcular el valor mínimo, tiene que haber un valor máximo tope. Podemos ponerle 1000. Entonces, ningún número ingresado puede superar el 1000. Y ningún número ingresado, si fuese el valor máximo, puede ser menor que 0. Ahora cuando lo resolvamos, vamos a ver por qué esto del tope. Y aparece el orden en el que fue ingresado. Y aquí es donde esa variable i, que se va incrementando de a 1, nos va a ser útil para calcular, para ver el orden en el que fue ingresado ese valor mínimo. Bien, primero, ¿por qué elegimos este ejercicio para resolver ahora? Es muy común, lo hemos explicado recién, que se encuentran con la situación de que hay que calcular el máximo o el mínimo de un grupo de valores. Siempre la forma es la misma. Entonces lo que vamos a hacer en este ejercicio es resolver esta situación. Como le dijimos antes, si nosotros queremos calcular el mínimo, tiene que haber un valor máximo, que los importes de las facturas no pueden superar ese valor. Porque por primera vez siempre tenemos que comparar con ese valor. Entonces, tenemos que declarar una variable que va a tener ese valor tope. Si es para calcular el mínimo, va a haber un valor tope máximo. Si es para calcular el máximo, va a haber un valor tope mínimo. Sería 0. En este caso suponemos que los importes de la factura no pueden superar el valor de 1000. Entonces, ¿vamos a usar un for? Sí, ¿por qué? Porque nos está diciendo que vamos a ingresar 5 facturas, no una cantidad incierta de facturas. Vamos a ingresar 5 facturas. Bien. Luego aparece un if y acá está la comparación clave, donde nos dice que valor, que es el valor ingresado en esa iteración, si es menor que el valor máximo, el cual va a ser siempre menor al valor máximo la primera vez, porque dijimos que el valor máximo es un valor que no pueden llegar los importes de las facturas a ese valor. Entonces, en la primera iteración, la variable mínimo, que era el valor máximo, ya va a pasar a ser el primer valor del importe de la factura. El primer importe de la factura. Que no quiere decir que sea el mínimo de todo el conjunto, pero para la primera iteración va a ser el mínimo seguro, porque comparado con el valor máximo es imposible que sea mayor. Y ahí también aparece una variable nueva que se llama orden, que va a ser, le vamos a asignar el valor de i. Porque ¿qué nos va a dar el orden de estas iteraciones? I. ¿Quién es el que se va incrementando de a 1? I. Entonces, como sabemos que por primera vez también va a entrar siempre, le vamos a asignar i. Orden, la primera vez, va a valer 0, porque i vale 0. Ya la segunda iteración, no sabemos si va a entrar en el if o no. Vamos a suponer que ingresamos en la primera iteración 200. Bien, 200 es menor que 1000. Sabemos que seguro va a ser 200 menor que 1000, porque nunca va a ser mayor al ese tope que habíamos puesto como máximo. En la segunda iteración vamos a suponer que ingresamos el valor 400. Valor vale 400, pero mínimo no vale 400, vale 200. 400 es menor que 200, no. Entonces no entra en el bloque de código del if. Ahora vamos a suponer que en la iteración 4 ingresamos 50. Valor vale 50. Mínimo vale 200. 50 es menor que mínimo, sí. Entonces ahora mínimo vale 50. Y orden va a valer el valor de i en la iteración 4, que va a ser 3. Porque acordémonos que las iteraciones o la variable i está inicializada en 0. Una vez que termina el for, mostramos la variable mínimo y mostramos orden. Pero a orden le tenemos que incrementar en 1. Porque recordemos que la variable i
la inicializamos en 0. ¿Por qué? Ya lo vamos a hablar más adelante cuando veamos otros temas, pero por lo general la variable se inicializa en 0. Podríamos haberla inicializado en 1 y la condición hacerlo mayor que sumarle una más, ¿no? Para que nos dé justo 5 iteraciones. Menor que 6 sería, ¿no? Y ahí nos iba a dar justo el orden correcto. Pero bueno, como siempre lo inicializamos en 0, lo dejamos así y no nos olvidemos de sumarle 1 cuando queremos mostrar el orden, porque si no nos va a dar siempre 1 menos. Bien, si queremos calcular el máximo, tenemos que poner en la variable mínimo el valor 0, cuando declaramos la variable mínimo, y la pregunta del if va a ser al revés. Si valor es mayor a la variable mínimo, que por primera vez, cuando entra por primera vez, siempre va a ser mayor, porque mínimo sería en este caso, si calculamos el máximo, el valor 0 va a ser el mínimo seguro, entonces el primer ingreso seguro que va a ser mayor a 0. Después el orden es lo mismo, a eso no cambia nada, y luego mostramos tanto la variable mínimo como la variable orden, que le podemos también sumar 1 si arrancamos la variable i en 0. Esos son los dos ejemplos de calcular el mínimo y el máximo. Muy bien, dejamos este ejercicio propuesto para que piensen, traten de resolverlo. Todo lo que contiene este ejercicio ya lo fuimos resolviendo en los distintos temas de este módulo, así que están en condiciones de hacerlo. A continuación les dejamos una resolución hecha por nosotros para que puedan comparar, pero siempre recuerden, traten de hacerlo ustedes y luego vean la resolución. También va a estar la resolución en el PDF. Les dejamos el resultado, la resolución del enunciado del ejercicio propuesto, una de las posibles resoluciones, cada uno tendrá su variante. Y vamos a seguir ahora con un segundo ejercicio propuesto, donde aquí vamos a ver algo nuevo que se nos presenta, en donde vamos a tener que utilizar una estructura de control repetitiva dentro de otra estructura de control repetitiva, anidadas. Vemos el enunciado. De cada una de las facturas, entre paréntesis son 4, enumeradas del 1 al 4, de una empresa se tienen los siguientes datos. Bien, hasta ahí, ¿qué podemos interpretar? Podemos interpretar que tenemos 4 facturas, entonces podemos utilizar la estructura de control de repetición for. Sabemos que el for nos puede servir para cuando tenemos una cantidad fija de repeticiones. En este caso sería recorrer 4 facturas. Están enumeradas del 1 al 4. ¿Esto qué nos puede servir? Para utilizar la variable que vamos a utilizar en la sentencia del for, posiblemente sea una i. Podemos utilizar el valor de la i que se va incrementando de a 1 para enumerar las facturas. Podríamos hacerlo con una variable externa y no habría ningún problema. Pero luego prestemos atención a los datos que tiene cada factura. Y nos encontramos con que cada factura tiene uno, o puede ser ninguno, pero uno, ninguno o más productos. Y ahí nos encontramos con un dilema. Imagínense que estamos en la iteración 0 del for y estamos ingresando los valores de la factura. El número de factura no hay problema. Luego lo asignamos con el valor de la variable i, le sumamos 1 para que sea el número de factura número 1. Pero cuando tenemos que ingresar los productos, ahí se nos complicó. Porque si tenemos que ingresar más de un producto, ¿qué sabemos? Que tenemos que usar una estructura de repetición. Pero no sabemos cuántos productos hay en cada factura. Es lo que dice el enunciado abajo. No se sabe la cantidad de productos que tiene cada factura. Con el valor 0 finaliza el ingreso de los productos para una determinada factura. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos un while dentro de una estructura de control repetitiva for. En este caso, podrá ser un while dentro de un while, un for dentro de un while, bueno, las distintas combinaciones que se nos ocurran. Lo vamos a dejar para que lo piensen. Bueno, luego tenemos que mostrar el número de la factura y la suma correspondiente al total de los importes de los productos de cada factura. Piénsenlo tranquilos, nosotros dejamos la solución a continuación. Como venimos haciendo en otros módulos, al ser un ejercicio propuesto, no vamos a explicar la solución, lo dejamos en pantalla y lo van a tener también en el apunte en el PDF para que puedan corroborarlo, puedan compararlo con sus soluciones. Esperamos que, como todos los módulos, le haya servido este video de estructuras de repetición, de estructuras de control de repetición, y nos veremos en el próximo módulo.